Ok, muy bien. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad una vez más que nos da. Es una bendición que nosotros podamos levantarnos en esta mañana, poder expresar lo que sentimos, escuchar estos himnos que nos ayudan, que nos motivan y más que nada escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar con nuestra reflexión de esta mañana. Señor, agradecidos estamos contigo porque sin lugar a duda, Señor, tú tienes un propósito para nosotros y aún nos conservas con vida, aún nos das la oportunidad de abrir los ojos. Tal vez hoy muchos no pudieron abrir los ojos. Tal vez hoy muchos no podrán ver un nuevo día. Señor, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y gracias por esta oportunidad que al escuchar tu palabra podamos entender cuál es nuestro verdadero significado en este mundo, lleno de dolor, lleno de tristeza, que sin lugar a dudas, Señor, pronto acabará todo esto. Gracias por tu palabra y Señor, queremos escuchar tu voz en esta mañana. En Jesús lo pedimos. Amén. El 12 de junio de 1939, en Nueva York, en una de las ciudades de Cooperstown. Yo creo que ustedes pues han escuchado o me imagino que en algún momento han logrado visitar esa ciudad de Nueva York. Dice que se inauguró el Salón de Fama de Béisbol en esa ciudad. Dice que la finalidad de esa ciudad, de ese Salón de Fama era conservar la historia del béisbol. Creo que en algunas ciudades, en algunos países, hay deportes que son significativos. Por ejemplo, yo he visto que en Estados Unidos el béisbol, el fútbol americano son deportes que más resaltan. Aquí en México, pues es el fútbol y otros países que tienen sus deportes más sobresalientes. Pero nos dice que en esa ciudad, dice que se construyó, se inauguró el Salón de Fama con una sola finalidad, que era conservar la historia del béisbol, exhibir objetivos importantes de la historia de ese deporte y sobre todo honrar a los jugadores, dirigentes y personalidades relacionados con el béisbol. Y es interesante, es interesante ver el lema que ellos han preservado a través de estos tiempos. Dice que el lema del Salón de la Fama es preservar la historia, honrar la excelencia, conectar generaciones. Dice que en ese día de inauguración se presentaron 5 nombres que ingresaron al Salón de la Fama. Y ahí voy a mencionar algunos, tal vez en algún momento ustedes lo habrán escuchado. Menciona a Ty Cobb, se menciona a Baby Ruth, yo creo que es uno de los que mayormente hemos escuchado, uno de los famosos beisbolistas en aquellos tiempos. También se mencionó a Hans Wagner, Christy Mathewson y Walter Johnson. Dice que en el 2015 los dominicanos celebraron por todo lo alto la llegada a ese pabellón del estelar lanzador Pedro Martínez. Tal vez algunos de ustedes, no les gusta el béisbol o algún deporte, pero es interesante ver cómo cada deporte tiene un salón de fama. Por ejemplo, aquí en México, en la ciudad de Pachuca, igual tiene su salón de fama en el estadio. Cuando tú entras,
Puedes ver a grandes porteros que pasaron en aquellos tiempos, defensas, mediocampistas, delanteros. Entonces, yo creo, me pongo a imaginar que cada equipo de fútbol americano, de soccer, de béisbol y todos los deportes que podamos escuchar, o sí, cada deporte tiene su salón de la fama, pero lo más interesante de Nueva York, de este salón de la fama, es la frase que ellos dicen: preservar la historia, honrar la excelencia, conectar generaciones. Hebreos capítulo 11, versículo 39. Versículo 40 dice lo siguiente: y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la perfección aparte de nosotros. La Reina Valera 95 dice: ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía preservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y hermanos, ¿sabían que en Hebreos capítulo 11 se encuentra el Salón de la Fama de grandes personajes que marcaron la historia en la vida cristiana? Nosotros lo podemos encontrar claramente en los siguientes versículos del capítulo 11. Podemos encontrar a Abel, a Enoc, podemos encontrar a Noé, Abraham, Sara, podemos encontrar a Moisés, a Jacob, a José y otros personajes más que la Biblia nos enseña. También la Biblia tiene un salón de la fama. Ahora, lo más importante y lo más interesante también que nos resalta en el capítulo 11, que coincide mucho el lema de la fama de béisbol en Nueva York. El lema, les voy a repetir nuevamente, dice: el lema del salón es preservar la historia, honrar la excelencia, conectar generaciones. Y algo muy interesante que también coincide con el Salón de la Fama en la Biblia es, en ese capítulo también se conserva la historia de grandes héroes de la fe que conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. También honra la excelencia de los que por fe conquistaron todo eso, lo que nosotros hemos escuchado. Creo que cuando nosotros escuchamos leones, nos hace recordar a Daniel. Cuando nosotros escuchamos apagaron fuegos impetuosos, se nos vienen a la mente los 3 amigos de Daniel. Por ejemplo, cuando escuchamos conquista de reinos, podemos escuchar de David, podemos escuchar de Salomón, de Saúl, por ejemplo, de algunos personajes que resaltaron en la Biblia cuando nosotros leemos, y sobre todo conecta las generaciones pasadas con el presente. ¿Cuántas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuántas veces nosotros cuando tenemos la oportunidad de estudiar, hay personajes que nos motivan a seguir adelante? Cuando nosotros leemos estas historias, se nos hace recordar, o nuestra mente retrocede años atrás para imaginarnos cómo fue ese suceso. Por ejemplo, la reina Esther, Noé, Abraham, Jacob, José, cómo es que ellos pudieron salir adelante sin pensar, o me pongo a imaginar que ellos no tenían en su mentalidad tal vez decir, voy a serle fiel a Dios porque
en algún momento voy a pertenecer o me van a pertenecer, voy a pertenecer en algún salón de la fama o me van a recordar por lo que hice, ¿no? Me pongo a pensar que la experiencia de ellos, de estos personajes, ellos actuaron por fe, como dice la palabra de Dios. Imagínense solo el ejemplo de Abraham, ¿no? Salir de donde él estaba, ya tenía familia, ya tenía, establecido, qué es lo que él quería hacer en el lugar donde él vivía. Pero en una ocasión Dios lo llamó y él le dijo, salte de tu parentela y yo te diré a dónde ir. Entonces, por fe, Abraham se movió y se fue sin saber a dónde ir. Entonces podemos ver, hermanos, que en la Biblia podemos encontrar grandes personajes que obraron por fe, grandes personajes que no dudaron cuando escucharon la voz de Dios. Ahora, recordemos, hermanos, y la promesa para nosotros en esta mañana y la invitación es de que en la Biblia podemos encontrar el salón de la fama de los hijos de Dios que actuaron por fe, que creyeron en Él y realizaron grandes obras por el poder de Dios. Así que en el Salón de la Fama aún hay lugar para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de pertenecer al Salón de la Fama de los hijos de Dios. Vivimos en un mundo donde muchas veces las maldades, las malas noticias, todo lo que vemos, tal vez nos desaniman, tal vez ponen a prueba nuestra fe y queremos desfallecer, queremos dejar o tirar la toalla en ese momento. Pero yo quiero motivarles, hermanos, que cuando nosotros leamos, y en especial Hebreos capítulo 11, podamos recordar que también estos personajes en su momento pasó por su mente tirar la toalla, decir, ya no quiero nada más, Dios no está conmigo, Dios no me ayuda, Dios me ha abandonado, pero sin lugar a duda, ellos mantuvieron una fidelidad a Dios que al final fueron recompensados. Solo imagínense, a José que pasó por situaciones muy difíciles, lejos de su familia, maltratado, encarcelado, le levantaron falsos. Al final, Dios lo recompensó siendo el gobernador de Egipto para salvar muchas almas. Podemos mencionar a Moisés. Moisés estuvo 40 años en Egipto preparándose, podemos decir, en lo académico. Después, cuando él huyó, tuvo que pasar 40 años en el desierto para prepararse espiritualmente con Dios. Pasó por situaciones difíciles, complicadas, y al final él fue un digno representante de ser un libertador del pueblo de Israel, como lo estudiamos en los días anteriores, que a pesar de sus errores, Moisés, a pesar de sus errores, Moisés aceptó el reto que Dios le había encomendado. Así que, hermanos, ¿qué nos impide a nosotros en esta mañana o durante estos días de esta semana o durante estos años que hemos vivido nuestro cristianismo, hemos estado dentro de la iglesia? ¿Qué nos ha impedido desanimarnos? Hay cosas que tal vez nos desaniman, que ya no queremos seguir, pero en esta mañana, hermanos, yo les quiero hacer la invitación, yo les quiero motivar que nos esforcemos un poco más cada día, que nosotros podamos dar 1% cada día en nuestra vida cristiana. Así que en esta mañana, apreciados hermanos, debemos de comprometernos con Dios, que a partir de hoy debemos proponernos marcar la diferencia, procurar la excelencia cada día, no con la finalidad de
de quedar bien con el pastor, con el anciano de la iglesia, con mi familia, con algún familiar. No, sino que nosotros debemos de hacerlo por fe, actuar por fe y sobre todo reflejar el carácter de Dios hacia las personas que aún no conocen de Él. Por medio de David, por su testimonio, de Daniel, de Abraham, de la reina Esther, de grandes héroes que podemos encontrar en la Biblia, que sin lugar a duda, tal vez ellos no se dieron cuenta en su momento, pero impactaron la vida de muchas personas, impactaron la vida de muchas personas que tal vez necesitaban, o mejor dicho, necesitaban de Dios y ellos fueron impactados. ¿Cuántas veces hoy en día hay gente que necesita escuchar del amor de Dios? Tal vez no seamos de las personas de fácil de palabra, pero por nuestras actitudes, por nuestras acciones, podemos vivir una vida de ejemplo para que otros puedan reflejar el carácter de Dios. Así que en esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros podemos pertenecer al Salón de la Fama. Cada uno de nosotros podemos ser grandes héroes de la fe siempre y cuando nosotros nos propongamos cada día a mejorar en nuestra vida espiritual, a mejorar, tal vez a ser mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor hija, mejor cristiano, si tengo un cargo en la iglesia, dar lo mejor para ello, si tengo este por ejemplo, en el trabajo, dar lo mejor en el trabajo, hermanos. Y esa es la invitación, que nosotros podamos motivarnos cada día. Y en esta mañana es la invitación que Dios nos hace, que nosotros podamos hacer de nuestro mayor esfuerzo. Y nuevamente el versículo de Hebreos capítulo 11, 39, 40 dice, ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tal vez muchos de los grandes personajes fueron al descanso, Dios los llamó. Tal vez en ese momento no se les dio la recompensa, tal vez no se les dio un trofeo, tal vez no se les dio una medalla como a los deportistas cuando hay actividades, por ejemplo, de Juegos Olímpicos o de algún deporte, cuando se les da la premiación a los jugadores. Pero estoy seguro que llegará en su momento cuando Cristo venga, hermanos. Y esta mañana yo les quiero motivar que cuando Cristo venga por segunda vez, nos va a recompensar a cada uno de nosotros y tendremos la oportunidad de pertenecer al Salón de la Fama y de conocer a esos grandes personajes que nos motivaron o nos ha motivado en nuestra vida, en este mundo por el cual estamos viviendo. Cuando nosotros leemos la historia de José, de Salomón, de David, de Enoch, de Abel, entre otros personajes, cada día cuando nosotros lo leemos, nos dan una motivación para seguir adelante. Y nuestro mayor ejemplo a seguir es Cristo Jesús cuando vino a esta tierra. Nos dio un gran ejemplo de cómo nosotros podemos vivir un cristianismo puro, sincero, que sea agradable delante de los ojos de Dios. Hay un cantito y siempre se me acuerda, lo tengo en la mente, que dice, amar como Jesús amó, vivir como Jesús vivió, soñar como Jesús soñó y pensar como Jesús pensó. Así que, hermanos, así como estos grandes personajes fueron motivados, salieron adelante a pesar de las pruebas, de las dificultades, a pesar de estar lejos de su familia, a pesar de estar en grandes situaciones que los ponían entre la espalda y la pared y decir, Dios o las cosas del mundo, hacerle caso a los reyes de este mundo o hacerle caso al rey del universo. Así que en esta mañana, hermanos, si hay algún detalle que nos impide
seguir adelante. Si hay algo que nos está desanimando en esta mañana o durante estos días, tal vez la enfermedad, tal vez no encuentro un trabajo estable, tal vez algún familiar mío está sufriendo, tal vez no he conseguido lo que le he pedido a Dios, pero la motivación en esta mañana y recordar el lema del Salón de la Fama de Nueva York, de ese deporte de béisbol, dice preservar la historia. Cuando tú leas la palabra de Dios, cuando tú leas la historia de estos grandes personajes, recuerda que también nosotros podemos ser parte de esta historia, honrar la excelencia. Grandes personajes son reconocidos en nuestra actualidad, son personajes que son ejemplo a seguir y también nosotros podemos ser ese ejemplo que Dios desea que seamos en este mundo lleno de pecado y conectar generaciones. Y qué bonito sería, hermanos, que cada uno de nosotros podamos pertenecer en esa línea de la historia que pueda marcar la historia, pueda marcar la diferencia. Creo que ustedes han escuchado experiencias de algunos hermanos cuando algún hermano va al descanso, cuando un hermano fallece, es recordado por lo que hizo. Yo recuerdo que cuando uno de mis tíos hace aproximadamente 4 años falleció, fue algo muy doloroso para la familia. ¿Por qué? Porque este tío, a pesar de sus, podemos decir, de sus deficiencias físicas, él hizo todo lo posible para seguir adelante, formó su familia y en la iglesia era uno de los hermanos que más se preocupaba por salir a dar estudios bíblicos, por hacer esto en la iglesia, por hacer lo otro. Entonces, hermanos, yo les quiero motivar en esta mañana que no importa los problemas que vivamos en estos momentos, no importa la situación que nosotros estemos pasando, pero recordemos que Dios nos dará nuestra recompensa. Tal vez por ahora no seamos reconocidos, la vista humana no nos pueda recompensar, pero Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Y yo creo que la mayor recompensa que Dios nos dará es poder vivir con Él por toda la eternidad, contemplar su rostro y vivir con Él en esta tierra prometida que en su momento será renovada. Así que, hermanos, yo les animo en esta mañana a que podamos seguir adelante, a luchar. Si nuestra fe se está acabando, si nuestra fe se está acabando poco a poco, es momento de consagrarnos a Dios, es momento de leer la palabra de nuestro Creador, de estar en contacto con Él por medio de la oración y sobre todo dar ejemplo hacia esas personas que aún no conocen del amor de Dios. Esa es la invitación y esa es la motivación para esta mañana, hermanos. Así que vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos permites escuchar tu voz. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar grandes personajes que nos motivan, que nos ayudan a seguir adelante, Señor. Tal vez no pasemos a prueba ante un león, ante un fuego o ante reyes, Señor. Pero muchas veces todo ello, nuestros problemas, las enfermedades, tal vez el no poder tener un trabajo estable, Señor, son cosas que nos impiden aumentar nuestra fe. Son cosas que muchas veces nos impiden confiar en ti, Señor. Pero en esta mañana tú nos has hablado en tu palabra que tú nos vas a recompensar, Señor, que tú nos vas a galardonar. Cuando llegue el momento, Señor, seremos recompensados por ti. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana que se ha levantado para escuchar tu voz y que al iniciar este día, Señor, podamos tener solamente nuestra mente fijada en ti, que podamos predicar de tu amor
a pesar de que estamos viviendo una situación difícil, Señor, que nos puedas preservar con vida. Y si tienes un propósito para nosotros, Señor, ayúdanos a encontrarlo por medio de tu palabra. Gracias por escucharnos y gracias porque nos regalas este día. En Jesús lo pedimos. Amén.